Para terminar, vamos a estudiar lo que sería el esófago. El esófago es parte del tubo digestivo y se va a comunicar lo que sería la faringe con el estómago. Tiene aproximadamente una longitud de 25 centímetros, varía de acuerdo a la constitución del individuo, y se le estudia en tres porciones. Tiene una porción a nivel del cuello, su porción cervical, su porción torácica, que es la más larga, y la más pequeña, que es la porción abdominal, que no alcanza más de 2 centímetros. Recordemos que el esófago es una estructura fibromuscular que tienen sus paredes estar colapsadas en sentido antero, posterior, y que se separan en el momento de pasar el alimento. El esófago va a tener su límite superior a la altura del cartílago cricoides de la laringe, que se encuentra a nivel de la sexta vértebra cervical, mientras que su límite inferior va a estar a nivel de lo que sería del esfínter del cardias, en la unión esófago-gástrica, que se encuentra a la altura de T11, habiendo atravesado previamente, T11, habiendo atravesado previamente el hiato esofágico del diafragma, que se localiza a nivel de T10. Esta unión esófago-gástrica se encuentra también a nivel del séptimo cartílago costal del lado izquierdo. Entonces, el esófago se va iniciando a la altura del cartílago cricoides, se va dirigiendo hacia abajo por delante de la columna vertebral, pero más o menos a la altura de la séptima vértebra torácica, cambia de dirección bruscamente para dirigirse hacia adelante, hacia abajo y hacia la izquierda, para posteriormente atravesar el pilar derecho del diafragma, que forma el hiato esofágico, que decíamos se encuentra a nivel de T10, y más abajo, ya dentro de la cavidad abdominal, se presenta el cardias y la unión esófago-gástrica a la altura de T11 o en el séptimo cartílago costal del lado izquierdo. Entonces aquí arribita estaría el cricoides, C6, y acá abajo estaría a nivel de T11. Una medición de más o menos de 25, una longitud de 25 centímetros. Este esófago va a ir teniendo diferentes relaciones, su porción cervical, torácica y abdominal. Entonces vamos a irlas estudiando, estas relaciones que son importantes. Vamos a tener que en primer lugar se va a encontrar relacionándose hacia adelante con la tráquea. Recordemos que la tráquea entonces está por delante del esófago, y esta tráquea va descendiendo y va dirigiéndose ligeramente hacia el lado derecho. Y a la altura de la unión de T4 con T5 se bifurca en lo que sería el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. Entonces quiere decir que ya a nivel de T4, T5, el esófago ya no se relaciona hacia adelante con la tráquea, sino se va a relacionar con el bronquio principal izquierdo, es decir, a la altura de la carina. Más hacia abajo, ya abajo de lo que sería de la bifurcación de la tráquea, el esófago se va a relacionar con una cavidad del corazón, que sería con la base del corazón, sobre todo con el atrio izquierdo, ¿sí?, que se encuentra en la base del corazón dirigido hacia un plano posterior. Y aquí abajo, más bien a los lados, ¿sí?, de aquí de la tráquea y del esófago, vienen descendiendo los nervios vagos, que pasan por atrás del pedículo pulmonar, y después de pasar por atrás del pedículo pulmonar, se van a dirigir hacia abajo, ¿sí?, para irse acompañando al esófago. Entonces tenemos aquí el vago izquierdo, que se va a ir por delante del esófago, y el vago derecho, que se va a ir por atrás. Entonces otra relación del esófago, ¿sí?, ya muy cerca de su porción inferior, hacia la porción abdominal, se relaciona con los nervios vagos. El vago izquierdo está hacia adelante y el vago derecho queda hacia atrás, y esto es debido a la rotación del intestino durante el desarrollo embriológico.
Entonces, esas son relaciones importantes anteriores del esófago. Entonces, tráquea, bronquio principal izquierdo, el atrio izquierdo y nervio vago izquierdo. Y aquí también aprendimos que el vago derecho pasa por atrás del esófago y en su porción inferior. Aquí a nivel cervical, recordemos que aquí estaría el cartílago tiroides de la laringe. Pues vamos a tener que a nivel cervical, aquí estaría por delante del segundo al cuarto cartílagos traqueales, el istmo de la glándula tiroides, y después tendríamos los lóbulos de la glándula tiroides. ¿Sí? Entonces, los lóbulos de la glándula tiroides se relacionan con los bordes laterales o caras laterales del esófago, sobre todo en su porción cervical. Si hacemos un corte a este nivel, tendríamos aquí la tráquea, con su porción muscular hacia atrás, y aquí tendríamos el esófago. Y entonces estaría el istmo de la glándula tiroides y aquí los lóbulos de la glándula tiroides. Entonces aquí existe un pequeño espacio que es el espacio tráqueo-esofágico, y en este espacio tráqueo-esofágico van ascendiendo los nervios que van a llegar a inervar a la laringe, que son los nervios laringios recurrentes, que es mucho más largo el laringio recurrente izquierdo, porque se origina a la altura del arco aórtico, y en cambio el laringio recurrente derecho es más corto, que se origina a nivel de la arteria subclavia derecha. Y después estos nervios laringios recurrentes ascienden, ¿sí?, por los espacios tráqueo-esofágicos, ¿sí?, para llegar posteriormente a la laringe. Entonces, es otra relación del esófago hacia sus regiones, su localización anterior. Aparte que lateralmente se relaciona con los lóbulos de la glándula tiroides, ¿sí? Si continuamos con las relaciones del esófago, vamos a observar que ya a nivel torácico, en el mediastino todavía superior, el esófago se va a estar relacionando hacia el lado izquierdo con el arco de la aorta. Entonces aquí viene el arco de la aorta, que es continuación de la aorta ascendente, y entonces este arco de la aorta va a pasar al lado izquierdo del esófago, a la altura de T4. Ya después el arco de la aorta lo que va a hacer es dirigirse con la aorta descendente torácica, que pasa, se monta, vamos a decir, arco de la aorta sobre el pedículo pulmonar izquierdo, y después la aorta descendente torácica se dirige hacia abajo y pasa por detrás del esófago, para posteriormente pasar entre el pilar derecho y el pilar izquierdo del diafragma, en el hiato aórtico. Entonces estamos observando que la aorta descendente torácica pasa por atrás del esófago, por abajo ya de T5. Entonces pasa primero por el lado izquierdo del esófago y el arco de la aorta, y la aorta descendente torácica pasa por atrás del esófago. A este mismo nivel de T4, del lado derecho ahora del esófago, va a estar pasando un arco vascular que va a desembocar a la vena cava superior, y es el arco de la vena ácigos. Entonces, el arco de la vena ácigos, que se monta sobre el bronquio principal derecho, y delante del bronquio principal derecho encontraríamos la vena cava superior, ¿sí? Aquí atrás estaría pasando el esófago, ¿sí? Y aquí estaría la bifurcación de la tráquea, ¿sí? Entonces, el esófago está escoltado por dos arcos vasculares a la altura de T4. Del lado derecho, el arco de la vena ácigos, y del lado izquierdo, el arco de la aorta. Entonces, son otras relaciones importantes que presenta el esófago en sentido lateral. Ahora, hacia atrás, vamos a observar que el esófago, hacia atrás, se va a estar relacionando con un conducto que viene acá desde la cisterna del quilo, ¿sí?, y que después pasa generalmente aquí acompañando al hiato aórtico, y va por todo el mediastino posterior, por delante de la columna vertebral, y que después la atraviesa así oblicuamente para desembocar hasta aquí arriba, en lo que sería en el ángulo venoso entre la yugular interna y la vena subclavia del lado izquierdo, que es el conducto
torácico. Entonces el conducto torácico pasa por atrás del esófago, aquí en el mediastino posterior, para dirigirse posteriormente hasta el cuello en su región lateral izquierda. El conducto torácico. Entonces, esas son de las principales relaciones que presenta el esófago. Ahora, el esófago, por todas estas relaciones que tiene y por ser una estructura blanda, podríamos decir, va a presentar estrechamientos por estas relaciones que acabamos de estudiar. Y entonces tiene principalmente 3 estrechamientos, se pueden describir más, pero los principales sería un estrechamiento superior, que se encuentra a la altura de C6, que es a nivel del cricoides. Entonces el cartílago cricoides forma el estrechamiento, que es el más cerrado, ¿sí? Hace una compresión al inicio del esófago a nivel de C6. De hecho, si un alimento atraviesa este estrechamiento, ¿sí?, es posible que este alimento pues, pueda pasar por todo el tubo digestivo. Entonces el estrechamiento más acentuado es el estrechamiento del cricoides. Va a tener otro que es un estrechamiento medio, que lo van a dar aquí a nivel de T4, T5, ¿sí?, que sería donde pasa el bronquio principal izquierdo y el arco de la aorta, que sería el estrechamiento medio. Entonces, el estrechamiento medio lo forman el bronquio principal izquierdo y el arco de la aorta. Y por último tenemos el otro estrechamiento, que es el estrechamiento inferior, que se encuentra a la altura de T10, que sería a nivel del hiato, ¿sí?, esofágico. Entonces el hiato esofágico, que lo forma el pilar derecho del diafragma, ¿sí?, y que es muy importante porque es el que evita las hernias hiatales, es decir, que parte del estómago pase a través del hiato esofágico y se introduzca a la cavidad torácica. Entonces, lo que evita el reflujo gastroesofágico. Si vemos la estructura del esófago, el esófago presenta una mucosa, ¿sí?, que es epitelio, que tiene un epitelio plano estratificado sin queratina, tiene una submucosa delgada y después tiene su capa muscular. Y esta capa muscular, si lo vemos una vista posterior del esófago, tendríamos aquí la capa circular, que es interna, profunda, ¿sí?, las fibras circulares, y sobre ellas van las fibras longitudinales externas. Y estas longitudinales externas, aquí arriba tendríamos esquemáticamente la lámina del cricoides, ¿sí?, y aquí estaría la luz del esófago. Esta capa longitudinal externa hacia arriba se abre para insertarse a las porciones laterales del cricoides. Entonces, fibras longitudinales externas, y aquí llegan hacia el cricoides. Entonces, aquí en el extremo superior de la cara posterior del esófago queda una zona débil que solamente presenta fibras circulares, y que si vemos una vista lateral del esófago, esta zona débil puede dar origen a pequeñas dilataciones de la pared posterior del esófago, que son pequeños divertículos, que es el divertículo de Senkel, y que puede permitir que se vaya depositando restos alimentarios y dar un mal aliento, que sería la halitosis. Y lo grave es que pudiera provocar ruptura de este pequeño divertículo y entonces pasar contenido de la luz del intestino, ¿sí?, del tubo digestivo, hacia el mediastino y provocar una mediastinitis que puede ser muy grave. Y la entrada de aire al mediastino, que sería una neumomediastina. Y por último, la capa más superficial del esófago es una capa adventicia, ¿sí? La única porción que tiene parte de serosa sería su porción abdominal, que también se relaciona con el lóbulo izquierdo del hígado, y ya decíamos que por delante de él va el vago izquierdo y por atrás de la porción abdominal del esófago va el vago derecho. ¿Quién va a irrigar al esófago? El esófago lo va a estar irrigando su porción superior cervical, van a ir dando ramas la arteria tiroidea
inferior, que viene a su vez del tronco tirocervical, rama de la subclavia, de la arteria subclavia, entonces la tiroidea inferior. La aorta, ¿sí?, torácica da ramos esofágicos. Y por otro lado aquí tendríamos la arteria gástrica izquierda, ¿sí?, que es rama del tronco celíaco, también ayuda a irrigar sobre todo su porción abdominal, que va aquí por la curvatura menor del estómago. Las venas del esófago, ¿sí?, gran parte de las venas del esófago van a desembocar al sistema ácigos, las venas ácigos, y hay la característica que las venas esofágicas inferiores van a desembocar a la vena gástrica izquierda, y esta vena gástrica izquierda desemboca directamente en la vena porta, que se dirige hacia el hígado. De ahí que cuando hay un síndrome de hipertensión portal, aumenta la presión dentro de la vena porta, porque hay aumento de las resistencias periféricas hacia su sistema porta, se ingurgita la vena gástrica y busca una vía alterna, la vena gástrica izquierda, hacia las venas esofágicas inferiores, y de las venas esofágicas inferiores hacia la vena ácigos, que a su vez desemboca en la vena cava superior. Entonces crea un circuito porto-cava superior y que da origen a las varices esofágicas, que pueden dar a sangrados muy intensos en el paciente cirrótico. Y por último, la inervación del esófago lo va a estar dando la inervación parasimpática, que es la que estimula, va a estar dada por los nervios vagos.